Historia de la psicología humanista. La psicología humanista fue la tercera después del conductismo y del psicoanálisis. Surgió en Estados Unidos y en Europa. El conductismo es el primero en contemplar a un individuo como un sujeto pasivo, una especie de máquina respondiente a la estimulación y a la provocación del medio. Según John Watson, estudia esta escuela basado en la conducta de los individuos, según el estímulo y respuesta para llegar a una conducta observable mediante la experimentación, realizando una observación objetiva de la actividad humana. Psicología humanista. Fue fundada por Abraham Maslow. Nace como una tercera fuerza junto al conductismo y al psicoanálisis. Consideraba al ser humano un organismo mecánico y a los estímulos los consideraba deshumanizantes. Maslow define tipos de necesidades de la naturaleza humana, unas de tipo fisiológico, como la protección, seguridad, amor, autoestima y la estima por los demás. La revolución de Galileo, Darwin, Einstein, Freud y Marx aportaron formas de percibir, pensar y un enfoque en ética y valores. La psicología humanista está íntimamente vinculada a la caracterización cultural y social. Esta psicología no solo se interesa por lo que la persona es en el presente, sino por lo que puede llegar a ser en el transcurso de la vida. Una idea fundacional humanista integra diferentes aportaciones para construir una psicología comprensiva y sistemática que pudiera dar cuenta a la vez de las cimas y profundidades de la naturaleza humana. Los psicólogos humanistas se sitúan también frente al psicoanálisis de Freud, el cual ofrece una imagen del hombre inapropiada. La crítica principal que la hacen al psicoanálisis freudiano es irracionalista y determinista, pues infravalora el valor de la conciencia en la comprensión de la conducta y convierte a la persona en un sujeto sometido a oscuras e inevitables motivaciones inconscientes. El edificio teórico del psicoanálisis procedía del campo de la psicopatología, personas con problemas neuróticos y psicóticos. De este modo, la imagen no podía ser más que parcial y distorsionada del ser humano. La psicología humanista hace referencia a los comportamientos de la conducta como eventos del pasado. El humanismo se alza contra las limitaciones del método científico, impuesto a la psicología por decreto, necesaria para que ésta se pudiera convertir en un instrumento útil en el estudio y mejora de los seres humanos. Alport, inclinado por un método ideográfico, insistió en que no había un único método para la comprensión y el diagnóstico de la personalidad humana. Descartó el estudio de la personalidad por la averiguación de carácter a través de la astrología o la quiromancia, reconociendo a la conducta expresiva o un estilo de comportamiento de la persona con el método de las preguntas directas, la grafología y el estudio de los diarios, autobiografías y demás documentos personales. Tras las tres grandes fuerzas de la psicología contemporánea, el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista difieren una concepción no solo de la ciencia, sino del ser humano. Proceso de convertir en persona. Carl Rogers, con la concepción de la psicoterapia como un aprendizaje libre y activo de nuevas formas de adaptación. Rogers manifiesta que se tiene que dejar de utilizar máscaras y refugiarse en las apariencias, por dejar de satisfacer expectativas impuestas y ajenas, por dejar de esforzarse para agradar a los otros en lugar de perseguir y hacer aquello que de verdad se quiere y comenzar a abrirse a la propia experiencia, a aceptarse y aceptar a los demás y a desarrollar autoconfianza. Rogers, para muchos quizá la principal relevancia es haber creado una modalidad terapéutica conocida como terapia centrada en la persona o centrada en el cliente.
Presenta una teoría de la personalidad y la conducta expuesta a lo largo de 19 proposiciones. Entre ellas se destacan: la inadaptación psicológica se produce cuando el organismo rechaza de la consciencia experiencias sensoriales y viscerales. Cuando el individuo acepta todas sus experiencias sensoriales y viscerales, necesariamente comprende más a los demás y los acepta como personas diferentes. El organismo reacciona ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe. Este campo perceptual es para el individuo la realidad. Para que el proceso terapéutico evolucione debidamente, Rogers considera que hay una serie de condiciones necesarias y suficientes. Que las dos personas, terapeuta y paciente, estén en contacto. Que el paciente se encuentre en un estado de desacuerdo interno, de vulnerabilidad o de angustia. Que el terapeuta se encuentre en un estado de acuerdo interno, al menos durante las entrevistas y en relación con el paciente. Que el terapeuta sienta consideración positiva incondicional hacia el paciente. Que el terapeuta experimente una comprensión empática del marco de referencia interno del paciente. Que el paciente perciba mínimamente la disposición positiva y empática del terapeuta hacia él. La psicología humanista ciertamente encaja mejor en el modelo de las ciencias del espíritu, de un saber comprensivo e interpretativo de la conducta y de la relación humana. Esta psicología tiene un indudable valor formativo, como indagación del sentido de la experiencia humana y de los problemas vivenciales propios de la condición de seres conscientes y libres. Mediante una perspectiva humanista, se ha considerado que contribuye de manera decisiva a ensanchar el marco de nuestra disciplina y a revitalizarla, con la renovación del interés por las dimensiones más personales y subjetivas del ser humano. El humanismo ha consagrado la exigencia de estudiar la personalidad como sistema global y ha aportado a la psicología una savia nueva que sin duda necesitaba.